study together, and we learn together, we work together, and we prosper together. I would like to welcome. Quisiera dar la bienvenida a todos los que nos siguen de todo el mundo a este último programa interactivo donde hablaremos de visas y otra documentación que necesitan los estudiantes internacionales antes de venir a estudiar en Estados Unidos. Soy Jennifer Donahue, directora adjunta de los Servicios Internacionales para Estudiantes en la Universidad de George Washington, aquí en Washington, D.C. El programa de hoy se promueve a través de Education USA, una red del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde tenemos más de 400 centros de asesoría en 170 países, donde hay millones de estudiantes cada año que encuentran información sobre cómo presentar solicitudes para acreditarse en universidades en Estados Unidos. Aquí tenemos asesores que habrán de brindarnos consejos sobre cómo mejor navegar este proceso. Tenemos a Tandis Gajjar del Departamento de Seguridad Nacional. Ella es analista de programa para el Programa de Visitantes y Estudiantes, conocido como SBP. También está Nancy McCarthy, quien es funcionario consular del Departamento de Estado para Asuntos Consulares. Sean las dos bienvenidas. También algo que nos va a ayudar a moderar esta conversación junto al video, tenemos a Caitlin Turk con Asuntos Consulares y Ryan Broadwater con SBP. Ellas nos van a ayudar a contestar sus preguntas en inglés y español y brindarles recursos que les serán útiles como vínculos a documentos que podemos examinar. También pueden ustedes enviar sus preguntas vía Twitter en hashtag #StudyInTheUSA. Tandis, ¿nos puedes contar un poco sobre SBP, qué representa y qué hacen? Claro que sí. ¿Qué SBP son las siglas de un programa para visitantes de intercambio y estudiantes? En primer lugar, gracias a todos los que nos siguen este día. Quiero contarles un poco sobre SBP. Una cosa sobre nosotros es que tenemos un sitio web, Estudia en Estados Unidos, que les da a los estudiantes información sobre estudiar en Estados Unidos y les ayuda a identificar escuelas en Estados Unidos donde pueden asistir. Otra cosa que hacemos es que nos cercioramos que los estudiantes y las escuelas acaten las reglas y disposiciones y utilizamos nuestro sistema de información para visitantes de intercambio y estudiantes conocido como SEVIS. ¿Cómo pueden encontrar los estudiantes una escuela certificada por SBP? Recuerden que tienen que asistir a una escuela aprobada por SBP para admitir estudiantes internacionales con una visa F o M. Education USA puede ayudarlos y tienen centros asesores en todo el mundo y pueden ayudarles a encontrar una escuela que sea la correcta y la adecuada para ustedes. También para encontrar una escuela a la que quieran asistir, les alentamos a que visiten nuestro sitio web Study in the USS y utilicen nuestra herramienta de búsqueda para encontrar una escuela por nombre, por ubicación. Pueden buscar por el tipo de escuela a la que quieren asistir, si es colegio, universidad. Es un recurso excelente. Hablemos un poco sobre el proceso de admisión a una escuela certificada por SBP. Las escuelas normalmente tienen una solicitud formal para los estudiantes donde señalan su área de estudio y proporcionan información básica sobre ellos. También pueden presentar documentación en lo que toca a su capacidad lingüística en inglés, transcripciones, declaración de objetivo y compartir una historia sobre ellos. Una universidad puede solicitar cartas de recomendación y también tienen que demostrar capacidad financiera para mantenerse en Estados Unidos, pagar colegiatura, libros, costos de vida y otras cuotas. Uno espera que cuando un estudiante internacional llegue a Estados Unidos ya estén listos para comenzar su programa académico, focalizarse en la escuela y las nuevas experiencias emocionantes que les espera. Tener orientación, participar en cursos con los otros colegas de la clase y ampliar sus perspectivas sobre lo que quieren aprender sobre la vida más allá de las fronteras de Estados Unidos. También tenemos un DSO, yo soy un DSO, que es un funcionario de escuela designada o asesor estudiante, les enviará un formulario I-20, certificado de elegibilidad para condición o estatuto de no inmigrante. Es un registro de información para conectarse a la base de datos SEVIS. Recibirán este formulario para cada escuela que los acepte, pero solo envíen el formulario de aquella escuela a la que han decidido asistir. El formulario I-20 es un documento muy importante. Yo sé cómo utilizarla, pero le pediremos a Tandis que
nos explique cómo utilizarlo. Cuando reciban ustedes el formulario I-20, vean la información que aparece ahí, compárenlo con lo que aparece en su pasaporte. Cerciórense que el nombre esté escrito correctamente, fecha de nacimiento y que toda la información calce en ambos documentos. Y si hay algo incorrecto que falte, pónganse en contacto con su DSO lo más antes posible para que les puedan enviar un formulario I-20 actualizado. Los errores suceden a veces y hay que verificar que no haya errores. También asegúrense que mantengan este formulario I-20 en un lugar seguro sobre la escuela a la que quieren asistir, porque lo van a necesitar para el siguiente paso del que vamos a hablar ahora, en el formulario para la cuota I-901 SEVIS, que van a necesitar cuando soliciten una visa de estudiantes, cuando ingresen a Estados Unidos y más adelante cuando quieran tener un permiso para conducir o un permiso para trabajar. Todos estos son consejos, información muy importante, cosas que debemos saber antes de que empiecen ustedes con su experiencia aquí. Otro sitio es también algo importante, que es la cuota SEVIS I-901. Tandis, ¿nos puede decir sobre esta cuota, cómo la pueden pagar y de qué se trata? Todos los estudiantes tienen que cubrir esta cuota I-901 SEVIS y es un paso importante mientras se preparan para venir a estudiar a Estados Unidos. Nuestros colegas emiten las visas, pero tienen que pagar la cuota antes de iniciar el proceso de visa. Los estudiantes de la mayoría de los países pueden conectarse en este sitio web que ven ustedes, fmjfi.com, para pagar la cuota, pero hay otras maneras para algunos otros países como Quick Pay de Western Union o un cheque certificado. Todos necesitan un correo electrónico válido que se necesita para completar el proceso. Y después, una vez que ya pagan esta cuota 1901 o I-901 SEVIS, tienen que imprimir el recibo que acuse el pago y tienen que mantenerlo. Tienen que mantener todos esos recibos, así como el formulario anterior, en un lugar seguro, porque lo van a necesitar durante todo el proceso, cuando entren a Estados Unidos, cuando hagan su entrevista para obtener la visa, etcétera. El pagar la cuota puede ser un proceso un poco engañoso, así es que preparamos este tutorial para que puedan seguirlo en el estudio web Study in the States. Y este tutorial les puede ayudar durante todo el proceso, todos los pasos. Es un recurso excelente. Nancy, en este momento el estudiante tiene que ponerse en contacto con asuntos consulares para iniciar todo el proceso de solicitud de visa para estudiantes. ¿Puede explicarnos qué hace su oficina y decirnos qué hace este proceso? Muchas gracias por invitarnos a participar el día de hoy. En primer lugar, cualquiera que quiere solicitar una visa siempre debe verificar el sitio web del embajado del consulado donde tiene la intención de presentar su solicitud de visa. Procesamos solicitudes de más de 250 lugares en el mundo y cada uno tiene sus propios procedimientos que son singulares para ese sitio. Así es que en primer lugar tienen que estar informados sobre qué es lo que tienen que hacer para ir a ese lugar. Pueden leer sobre el procedimiento de solicitud de visa en la embajada o consulado, tienen sitios web, pueden encontrar un vínculo a su cuota de solicitud y otra información. También tendrán que llenar una solicitud electrónica, la D-160, y pueden encontrar ese vínculo en el sitio web del embajado consulado. Van a pagar una cuota por solicitud de visa no reembolsable, $160. Procedimientos para hacerlo estarán en el sitio web. Y con esa información entonces, y con su I-20, y con el recibo de la cuota de SEVIS I-901, y están listos para fijar la cita para obtener la visa. Una vez más, ese sitio web de la embajada o del consulado les indicará cómo hacer esa cita. Una vez que ya llenaron el DS-160, imprimen la página de confirmación. Esto se lo llevan con ustedes cuando vayan a su empleo, junto con el I-20, el I-901, su pasaporte y cualquier otro documento. Lean lo que el embajado o consulado querrán ver que lleven ustedes en el sitio web. Y cuando lleguen ustedes a sus entrevistas, obtendremos sus huellas dactilares electrónicamente y tendrán la posibilidad de hablar con el funcionario consular sobre sus planes para su experiencia como estudiantes en Estados Unidos. Lo que el funcionario consular necesita saber de ustedes es quiénes son ustedes, qué es lo que quieren hacer en Estados Unidos, cómo planean pagar por esa experiencia en Estados Unidos y qué es lo que planean hacer una vez que su periodo de estudio concluya. La entrevista solamente durará un par de minutos, así es que realmente tienen que focalizarse en escuchar al funcionario consular y contestar sus preguntas. ¡Ay, qué proceso tan emocionante! Parece ser que hay mucho por hacer. Muchos estudiantes lo están haciendo ahora al llegar a la escuela. Ahora que un estudiante ya ha sido recibido en una escuela certificada por SBB, que ha
recibido el formulario I-20, ha cubierto la cuota I-901 y ha recibido su visa de no inmigrante y ya están listos para partir a Estados Unidos. Tandis, ¿hay algún recordatorio importante para estudiantes que se están preparando para viajar a Estados Unidos? Sí, tenemos. La primera es que solamente pueden entrar a Estados Unidos 30 días antes de que empiece su programa. Y esto es de acuerdo con la fecha de inicio del programa que aparece en el formulario I-20. Y al prepararse para viajar, hay que familiarizarse con todos los documentos que tendrán ustedes con su persona cuando viajen. Esto incluye el formulario I-20, la visa válida, el pasaporte, prueba del pago de cuota de la I-901 SEVIS y también vale la pena traer evidencia de que van a estar matriculados en una escuela como una carta de aceptación de la escuela. Y es buena idea traer información de contacto para la escuela, para el funcionario de la escuela y si la escuela tiene un número telefónico de emergencia que dure 24 horas, es muy importante que traigan esa información. Si tienen alguna duda sobre estos documentos y cómo ingresar a Estados Unidos, pueden ponerse en contacto con SBP por correo electrónico o por teléfono. Un recordatorio final sobre todo esto. Traigan los documentos con ustedes. No los metan en su equipaje que van a documentar. Y es buena idea tener 2 copias de los documentos antes de partir de su país. Uno lo dejan con su familia en casa y otra se la van a poder dar al DSO una vez que lleguen a la escuela. Eso es cierto. Muy bien. Nancy, ¿cuáles son algunos consejos y mejores prácticas para los estudiantes que tengan presente antes de prepararse e ingresar a Estados Unidos? Primero, obtengan información de los sitios web, del consulado, de la embajada donde van ustedes a solicitar la visa. También pueden ir a la Oficina de Asuntos Consulares, travel.state.gov y necesitan recordar, y realmente quiero recalcar la importancia de esto, cuando soliciten ustedes la solicitud de visa, es su deber decirle al funcionario consular sobre ustedes y qué es lo que quieren hacer en Estados Unidos. Está en ustedes mostrar que ustedes tienen derecho a recibir esa visa que están solicitando. Sabemos que los solicitantes se ponen nerviosos y tratamos de calmarlos a todos los solicitantes, pero no tenemos mucho tiempo para esta conversación, así es que necesitamos que ustedes como solicitantes escuchen la pregunta y los respuestos de manera honesta y completa. Si no nos entienden, pregunten, pero tengan presente que necesitamos tener esta conversación y estar muy concentrado, muy focalizado. Otra cosa que es importante tener presente y recordar es no le crean a nadie que les dice que necesitan su ayuda para obtener esta visa. La entrevista es entre ustedes, los solicitantes, y el funcionario consular, y es su oportunidad de contarnos sobre sus objetivos personales para esta experiencia de estudiante. Nadie más lo puede hacer y nadie más tiene que hacerlo. No le den ningún documento que no les pertenecen a ustedes y por favor no nos digan nada que no sea completamente veraz y cierto. Necesitamos que todo sea muy transparente, lo que nos están diciendo y lo que nos están entregando. Y por favor, tengan presente que nos encanta dar visas a estudiantes que califiquen. Nos encanta recibirlos aquí en Estados Unidos a las instituciones educativas. No tenemos ningún tope, ningún límite a cuántas visas para estudiantes podemos otorgar. Nos gustaría verlos aquí y les deseamos la mejor de las suertes en este procedimiento. El ingresar a los Estados Unidos no tiene que ser un proceso que les dé estrés. De hecho, si siguen ustedes estos puntos que de los cuales hemos hablado, nuestros televidentes están preguntando, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando entremos a los Estados Unidos? Cuando entremos a los Estados Unidos, es buena idea la de reportarse con el funcionario escolar antes de la fecha en la que inicie el programa en el formulario 120. Les recomendamos que se pongan en contacto con ese asesor para que les pueda proporcionar la información necesaria. ¿Qué tal si el estudiante no puede llegar a los Estados Unidos o ha habido alguna demora, ha habido una emergencia? ¿Cómo se manejan esas cosas? Bueno, claro, las cosas pueden suceder, es una buenísima pregunta. Tal vez pueden cambiar los planes y puede haber alguna demora de algunos días. Por lo tanto, es importante ponerse en contacto con la escuela, con el DSO, el funcionario que les dará esa orientación y pueden realizar los cambios necesarios en el formulario 120, lo cual es importante. Bueno, ahora que el estudiante se encuentra en los Estados Unidos, han llegado, tienen su visado, tienen el puerto de ingreso, ¿cuáles son algunos elementos importantes que deben recordar? El DSO es en efecto un gran recurso y les puede ayudar
a mantener su estatus mientras están ustedes en la escuela aquí en los Estados Unidos, y les pueden dar respuestas a las preguntas para poder requisitar los formularios. Hemos hablado de los elementos necesarios para que el estudiante pueda mantener su estatus. ¿Qué significa eso y cómo lo pueden hacer estando aquí en los Estados Unidos? Bien, vamos a usar un poco del lenguaje burocrático del gobierno. Recuerden que principalmente están en los Estados Unidos para estudiar, entonces hay que acatarse a ciertas normas para poder mantener el estatus de tiempo completo como estudiantes. Hay que tomar todos los cursos cada semestre o cada 3 meses. Entonces, si no pueden estudiar a tiempo completo, hay que ponerse en contacto inmediatamente con ese asesor para que les ayuden en los pasos siguientes. Este asesor es un gran recurso, lo recalcamos, lo rebatimos. Es importante hablar con esta persona antes de tomar decisiones como el explorar oportunidades de trabajo, cambiar la situación de vivienda, buscar otra escuela, etcétera. O sea, si quieren tomar tiempo libre o si quieren tomarse una vacación para regresar a casa, hay que hablar con ese asesor. Claro, háganlo, nos encanta hablar con ustedes. Muy bien, entonces tenemos las preguntas de nuestro público. Bueno, hay una televidente que nos pregunta cuán importantes son las calificaciones para estudiar en los Estados Unidos, sobre todo si han sido aceptados por una escuela americana. O sea, las calificaciones, las notas son importantes como oficiales consulares. Eso no nos interesa, eso forma parte del proceso de admisión con esa escuela. Cuando el estudiante ha cumplido con todos los requisitos y se les ha dado el I-20, o sea, la visa I-20, entonces ya no nos interesan los procedimientos de la escuela misma. Queremos estar seguros que se hayan preparado para poder emprender esos estudios, pero las calificaciones o notas en sí no son algo que nos interesa. Muy bien, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. La pregunta es, si solicito ingreso a una escuela o una universidad, ¿cuán pronto recibiré ese documento para requisitar el I-20? La escuela les mandará el I-20 porque requieren de una copia original. Eso depende de los procesos y procedimientos de la escuela. Les mandarán esto por correo cuando hayan revisado su información, que hayan realizado lo necesario para poder emitir este formulario, y tal vez les pueden mandar este formulario en cuanto reciban la carta de aceptación, y en otros casos eso podría tardar un poco más. Tienen que esperar que lleguen a Estados Unidos. Rycon pregunta, ¿qué tipo de visado necesito para ir a los Estados Unidos para aprender inglés? El idioma inglés constituye un estudio igual que cualquier otra materia, así que cuando soliciten visado, entonces vamos a pretender que pidan ustedes una visa I-20 para que puedan ustedes emprender ese estudio en inglés. Hay ciertas normas con respecto al inglés como segundo idioma, pero son las normas de SBP, de nuestro programa, pero para el estudio, cualquier tipo de estudio, pretendemos ver una visa I-20. Una televidente ha pedido que se extienda la visa de 4 años. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ¿quién quiere responder a esta pregunta? O ambas también podemos hacerlo. Muy bien, el proceso de visado es emprendido por el Departamento de Estado. El proceso de admisiones en el aeropuerto, el puerto de ingreso y el mantener el estatus de estudiante se encuentra bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Puedo entonces extender mi visa de 4 años cuando se les admita a los Estados Unidos con estatus de estudiante. Entonces la visa puede vencerse, pero siempre y cuando mantengan ustedes ese estatus, siempre y cuando tengan ustedes sus estudios y sigan con sus estudios y los lleven a cabo cabal y exitosamente, entonces el visado en sí no importa si regresan a casa en Navidad o si se van de vacaciones o si se ha vencido la visa, van a tener que solicitar una visa nueva y tienen que hacerlo con el formulario I-20. Es ahí cuando tienen que hablar con LDSO para que puedan ustedes solicitar la renovación de la visa para que puedan regresar de nuevo a Estados Unidos como estudiantes. Claro, si están aquí y se dan cuenta
que no pueden ustedes recibirse en la fecha prevista, necesito más tiempo para el programa, entonces es cuando tienen que hablar con este funcionario para que les ayude a determinar cómo manejar esa situación. Estas extensiones son posibles, se pueden hacer mediante el sitio web gubernamental. Pregunta: ¿puedo pedir una visa para una maestría mientras mi madre, que está solicitando residencia, me solicita? ¿Puedo hacerlo en mi país o tengo que hacerlo mediante la embajada? Estos solicitantes pueden hacerlo en cualquier embajada o consulado donde tengan la documentación y han realizado lo necesario para sacar una cita. Esto es importante, o sea, para los residentes en su país, y los funcionarios consulares pueden ayudarles. Entonces, si no son residentes de ese país, puede tardar más todo el proceso de recibir una cita. El hecho de solicitar ese visado mientras uno de sus padres, madre o padre o algún familiar está en los Estados Unidos, significa que los solicitantes pueden de todas maneras solicitar ese visado. Tienen, sin embargo, que demostrar que van a mantener el estatus de estudiante, que van a respetar y acatarse a los términos y condiciones del puerto de ingreso, pero no hay ninguna razón por la que no puedan esperar una visa de inmigrante mientras están aquí. Cabe notar que como estudiantes, como decía Candy, hay una razón por la que están aquí, y la razón es que son estudiantes. Di quiere saber si puede trabajar en un trabajo a tiempo parcial con una visa de estudiante. Excelente pregunta. Sí, claro que hay oportunidades a disposición para estudiantes internacionales. El primer paso es el de ir a esas oficinas o hablar con el DSO, pero sin embargo hay diferentes tipos. Algunos estudiantes pueden recibir el permiso de trabajar en el campus o en el plantel universitario. A veces se les puede autorizar, simplemente los funcionarios de esa universidad pueden otorgarles ese poder, o pueden llenar la solicitud en el USCIS, es una página web, pero el funcionario que les ayuda, el asesor, es el que les puede dar orientación. Para Nancy, un televidente pregunta por qué les rechazaron el visado si tienen la documentación apropiada durante la cita para solicitar la visa. Recuerden ustedes que los documentos necesarios son el pasaporte, el formulario I-20, el DS-160, es la hoja de confirmación, una prueba que indica que han pagado ustedes las cuotas necesarias. Esos son los documentos necesarios. El formulario I-20 es esencial. Otros documentos son suplementarios, con las notas de la escuela superior, documentos bancarios que muestran la situación financiera. Esos documentos pueden ser pedidos mediante un funcionario consular. Pero estamos viendo, esta persona que quiere ser estudiante en los Estados Unidos, pretendemos que usted, el solicitante, el que está solicitando la visa, nos informe de estos elementos, estos 4 elementos. ¿Quiénes son? ¿Cómo van a pagar? ¿Qué intenciones tienen después de terminar sus estudios? O sea, nosotros estamos focalizándonos en esa entrevista. No estamos quizá viendo otros documentos suplementarios, pero podría ser. O sea, la entrevista se lleva a cabo en inglés o en su idioma nativo. Bueno, por lo general pretendemos que esos estudiantes lo intenten en inglés, porque en fin de cuentas vienen a los Estados Unidos a estudiar, y nuestros estudios se llevan a cabo principalmente en inglés. Sabemos que no todos los estudiantes dominan el inglés, y sé que hay disposiciones en ciertas escuelas para aquellos estudiantes, o sea, podemos entrevistarlos en el idioma del país del cual provienen o en el que trabajan, pero sabemos también que los estudiantes que se han preparado para venir a los Estados Unidos tienen algún nivel de inglés. Sabemos también que están nerviosos y la gente a veces es renuente, o sea, prefiere no hablar inglés, pero preferiríamos que hablaran inglés. Jorge Valenzuela, ¿lo pronuncié bien? Muy bien, dice, yo voy a estudiar en los Estados Unidos, puedo traer a a mi familia, a mis dependientes, y de ser así, ¿qué documentación tengo que presentar? Bueno, quizá podamos responder esta pregunta juntos. Voy a empezar con el formulario I-20. Si quiere usted traer a su cónyuge, a sus hijos,
Entonces puede avisarle al DSO al principio del proceso de solicitud, les podrán emitir una I-20 para ustedes y para sus dependientes. Eso va a ser para el estatus F2 o M2 y después desde luego existe todo lo que es el procedimiento para sacar visa. Incluso los neonatos necesitan visa, todo el mundo necesita visas. Pretendemos ver un I-20 para usted y su familia. Usted tendrá que demostrar cómo va a mantener financieramente a su familia cuando estén aquí en los Estados Unidos, porque ciertamente hay limitaciones en cuanto al trabajo para usted y sobre todo para su cónyuge que es adulto. Hablaremos de eso durante la entrevista y podremos desde luego proporcionarles una respuesta cuando vengan a hablar con nosotros sobre eso. Bueno, si yo tengo estatus de refugiado, ¿puedo solicitar una visa de estudiante? La respuesta es sí, puede usted solicitar ese visado si ha sido usted admitido en una escuela, si tiene un I-20 con un documento de viaje, asimismo que pueda incluir un visado estadounidense si si ha sido emitida esa visa. Claro, sí, desde luego pueden pedir una visa de estudiante si son refugiados. Muchos estudiantes que vienen aquí quieren viajar, quieren ir a México, quieren regresar a casa, etcétera. Pueden salir de los Estados Unidos y reingresar mientras están estudiando. ¿Qué tienen que hacer? Sí, Jennifer, eso sí es posible. Pero entonces lo que hay que hacer antes de salir de los Estados Unidos, si tienen intenciones de regresar, es ante todo cerciorarse que el I-20 haya sido aceptado y aprobado por el DSO y dar las fechas de viaje. Desde luego es buena idea hablar con el DSO de esos planes para cerciorarse que sea una buena idea. Y si hay algunos puntos que atañen la visa, sí. Bueno, si la visa es una visa válida y está viajando con un I-20, si se ha vencido la visa, entonces va a tener que añadir tiempo, va a tener que solicitar más tiempo y va a tener que solicitar otra visa para regresar con una visa válida. Eso podría tardar un poco más. Entonces, repetimos, hablen con el DSO para ver si pueden ustedes ver dónde van a solicitar esa visa, si pueden conseguir una cita en ese mismo lugar. Como mencioné anteriormente, si no están ustedes viajando a casa, a su país de origen, y tienen que solicitar una visa para el país donde no son residentes, encontrarán que es más difícil conseguir una cita en ese marco de tiempo. Entonces, vean todo eso antes de salir de los Estados Unidos. También tengo que añadir que hay mejores momentos para viajar que otros, por ejemplo, las vacaciones de verano o la pausa invernal. Quizá estos sean momentos más adecuados que en medio del semestre, porque es cuando tienen ustedes que estar pendientes porque tienen que estar aquí estudiando. Es algo en que pensar. Ver el momento adecuado para viajar y evidentemente el DSO hablará con ustedes sobre eso. Cuando estén aquí los puede orientar sobre el proceso de viaje, consejos y tener todo eso presente. Esa es nuestra labor, ayudarles con este proceso. Sabemos que es complicado. Tenemos una pregunta de Cuba. ¿Puedo solicitar ingreso a una escuela en Estados Unidos y puedo utilizar esa visa y solicitar la visa como ciudadano en Cuba, en una embajada en Cuba? ¿Pueden solicitar ingreso a la universidad? Creo que sí pueden solicitar ingreso a la universidad. Serán admitidos y después se les da una I-20 y siguen todo el proceso. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Es el mismo proceso en todo el mundo. Tienen que solicitar la visa de estudiante y si demuestran que están calificados para obtener esa visa, se les emitirá la visa. Bien. La gente que ha tenido visa, citas para obtener la visa, a veces hay algo que se llama procesamiento administrativo. Nancy, ¿nos puedes hablar un poco sobre eso? Bueno, en primer lugar, recuerden ustedes que pueden ustedes acudir a la oficina de estudios de procesos consulares. Metan ustedes procesamiento administrativo en el sitio web y les va a dar la explicación. Si no entienden mi explicación o quieren recordar todos los detalles, recuerden que pueden obtener la información en travel.state.gov. El procesamiento administrativo, eso es cualquier cosa que tenemos que hacer que no pudimos hacer en esa primera entrevista.
Podría ser una situación en la cual se les emitió el I-20 para el semestre anterior, no pudieron ustedes viajar y tienen ustedes que actualizar esa I-20. Podría también ser que hubo un error en la información que aparecía en sus registros de SEVIS, entre el registro de SEVIS y el pasaporte, información que no coincidía. Es cualquier cosa que tenemos que ver o hacer o manejar antes de poder llegar ya a una emisión de visa en sí. Es importante cuando vengan a la entrevista que todos los solicitantes presten atención a lo que diga el funcionario consular, porque el funcionario consular les va a decir si van ustedes a estar en procesamiento administrativo, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los siguientes pasos. Sigan escuchando, sigan las instrucciones que se les den. ¿Hay alguna manera de poder acelerar el procesamiento administrativo? Bueno, trabajamos de manera muy denodada para que se emitan las visas para estudiantes, para que puedan venir aquí y presentarse en la fecha en la que tienen que presentarse. Permitimos que la emisión de una visa de estudiante se dé hasta 120 días antes de la fecha en que tienen que presentarse en la escuela. Así es que tan pronto como la universidad, llamen a la universidad, a la escuela preparatoria, cualquiera que esté emitiendo la I-20, tan pronto como el formulario I-20 se ha emitido y lo reciben y tienen los otros documentos en orden, deben ustedes hacer la cita y acudir a su entrevista. Como dijo Tandis, si emitimos una visa 120 días antes de su fecha de presentación, no pueden viajar hasta 30 días antes de la fecha de presentación. Pero con eso tenemos ya todo el tiempo que necesitamos para poder resolver cualquier documento que falte, cualquiera de las otras cosas que tenemos que hacer. Así es que presenten su solicitud tan pronto como reciban el I-20 y tan pronto como reúnan todos los documentos. Es siempre bueno planear con anticipación. Si no forman parte las destrezas en el idioma inglés de la universidad, son exigencia para obtener una visa, bueno, esta es una decisión administrativa de la escuela y la escuela es la que nos tiene que decir a nosotros como funcionario consular. Y en el I-20 va a decir que o cumplan ustedes con el dominio del inglés que se requiere o no, y que la escuela ha hecho arreglos para que ustedes cumplan con ese dominio del idioma inglés de conformidad con sus procedimientos y políticas de admisión a la escuela. Vamos a ver lo que dice el formulario I-20, hablaremos con ustedes y vamos a averiguar cómo podemos hacer que todo encaje antes de tomar la decisión sobre emitir una visa. De Nasser, ¿puedo solicitar un internado con una visa de estudiante? Sí, sí puede hacerlo. Entendemos que el querer tener un poco de experiencia práctica en su campo de estudio podría ser parte del programa escolar. Así es que hay un par de cosas diferentes para obtener ese permiso. Y es lo que conocemos como capacitación práctica, lo que le permitiría hacer un internado que esté ligado a sus estudios. Y lo primero que tienen que hacer para obtener permiso es primero verlo con el DSO. Y a veces requiere de una solicitud adicional al gobierno de Estados Unidos para obtener este permiso. Y en otras, si cae dentro del programa, quizás sea solamente autorizado por la escuela. Así es que hay ciertas reglas de por medio, pero el DSO les ayudará a entenderlas. Pero sí pueden hacer un internado. Otra pregunta. ¿Necesito una visa para estudiar en una universidad de Puerto Rico? Y de ser así, ¿qué tipo de visa? F1, la visa F1. F1, exactamente el mismo proceso. Lo admiten a la escuela, le dan una I-20, solicitan la visa y esperamos que cumplan, que califiquen y que ya está listo. Otra pregunta. Todos lo deben saber ustedes donde nos están viendo, pero les preguntaré, ¿los estudiantes F1 deben estar matriculados tiempo completo en la universidad? Sí, tienen que estar matriculados tiempo completo en la universidad, a menos que tengan circunstancias excepcionales donde tienen permiso por razones médicas o algo así, según la carga de trabajo, etcétera. Y lo que queremos decir tiempo completo es que si son estudiantes universitarios son 12 créditos por semestre, si están en una escuela basada en créditos o si son ustedes un estudiante diferente, todo el curso lo determina el programa específico en el que participan. Así es que sí necesitan matricularse tiempo completo. Si viajo a Estados Unidos con una J1 o una visa de estudiante F1, ¿puede mi familia también venir a Estados Unidos a visitarme como gente que tiene visas B1? Las visas J son para estudiantes de intercambio y muchos con visa J también son estudiantes, están cumpliendo con programas de estudiante. Las visas F y J, sí, la familia te puede visitar con una visa B1 o la B1, B2 o B2. Esas son visas para turismo o para propósitos
proyectos de negocios. Así es que la familia tendrá que ir al sitio web del consulado o de la embajada para los detalles sobre cómo solicitar una visa B1 o B2 en ese embajada o consulado, y después se presentarán su solicitud y tendrán la posibilidad de visitarles con esa visa B, que tiene como propósito turismo. Si cambio el programa del título que estoy cursando una vez que estoy en Estados Unidos, ¿tengo que hacérselo saber al DSO? ¿Cómo funciona? Sí. Si son ustedes un estudiante F, pueden cambiar su programa curricular cuando estén aquí en Estados Unidos, pero esa es parte de la información que aparece en SEVIS, en el sitio web de SEVIS, qué es lo que están estudiando, cuál es su programa, y por eso el DSO tiene que conocer esa información. En algunas escuelas grandes, si cambian ustedes esto a través de la administración académica, esta información se transmite automáticamente, pero creo que es mejor hacerles saber al DSO simplemente para que estén ustedes cubiertos. ¿No estás de acuerdo, Jennifer? Sí, como DSO queremos estar enterados de todo lo que piensan hacer los estudiantes para cerciorarnos que el I-20 esté de acuerdo completamente con lo que están haciendo conforme avance el semestre. Siempre le digo a los estudiantes que verifiquen con el asesor académico y conmigo. Otra pregunta, ¿obtengo la visa el mismo día de la entrevista? Eso depende de los procedimientos en ese puesto en particular. En muchos lugares se presentan ustedes a la entrevista y si se les va a emitir una visa, les devolverán el pasaporte con la visa, quizá a través del sistema de mensajería o algún sistema de entrega, o a lo mejor les dirán que vengan de nuevo a recogerla. Normalmente tarda un día o un par de días. Bien, los estudiantes que planean venir aquí y están planeando financieramente preguntan si hay un costo que tienen que pagar para obtener la visa, si hay una cuota y cuándo la tienen que pagar. Bueno, hay varias cuotas que deben ser cubiertas en los trámites para obtener una visa de estudiantes. Para la visa en sí, hay una cuota para la solicitud de visa. Y eso es para todos los individuos en todo el mundo por igual. Y para la mayoría de las visas de estudiantes, de visas de visitante de intercambio, visas B1, B2, esa cuota es $160 ahora, que es una cuota no reembolsable, todo el mundo la paga. Es pagada por cualquier mecanismo que se establezca en ese embajada o consulado, así es que de nuevo tienen que ir al sitio web para verificarlo. Puede ser a través del banco, un sitio de servicio o en la embajada misma, a veces. Pero sí, todos pagan $160 por solicitud de visa. Y al pensar sobre la idea de intercambios internacionales y educación internacional, desde el punto de vista del SEVP, ¿cuál es la idea detrás de eso? ¿Cuál es la intención de esta educación internacional al facilitar esos intercambios? Bueno, Jennifer, SEVP es parte del Departamento de Seguridad Nacional, así es que parte de nuestra misión es cerciorarnos que el sistema sea seguro desde el punto de vista de integridad también y que no haya malos actores y que no sea manipulado. Por eso tenemos tantos datos y por eso tratamos de cerciorarnos que a las escuelas se les permita tener estudiantes internacionales y que sean escuelas legítimas. Ese es parte del enfoque en el Departamento de Seguridad Nacional. También agradecemos y nos damos cuenta de lo importantes que son los estudiantes internacionales para enriquecer la experiencia cultural aquí, intercambios con estudiantes de Estados Unidos. Reconocemos cuánto contribuyen a la economía de Estados Unidos, pero el Departamento de Seguridad Nacional es el que formamos parte y esa es nuestra misión principal. La gente que trabaja en SEVP son personas extraordinarias, son amistosas cuando uno ya los conoce. Yo puedo decirles que tengo muy buenos amigos estudiantes internacionales y se portan igual con ellos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, claro que sí. Todos vemos la importancia de traer estudiantes internacionales aquí, facilitar intercambios. Es importante para la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero todos en Estados Unidos queremos aprender sobre la vida más allá de nuestras fronteras. Otra pregunta. ¿Mis padres pueden venir conmigo con una visa F2? Padres que puedan acompañar a alguien con una visa F2. No, desafortunadamente no. La visa F2 es para tus dependientes, tu cónyuge y los niños menores de edad. Los padres no son candidatos para esa clasificación de visa. ¿Un novio, una novia? No. Tienes que estar casado. Tienes que ser una persona casada. Y entonces el F2 y 20 puede ser emitido por el DSO.
y nuestros estudiantes llegan y quizás se les coloque en lo que se conoce como inspección secundaria. ¿Qué es eso y qué sucede si se les manda a inspección secundaria? Bueno, yo puedo hablar un poco sobre esto porque este proceso es manejado por nuestros colegas que también forman parte del Departamento de Seguridad Nacional y lo que es protección fronteriza y aduanera. Y una descripción general, simplemente tienen que cerciorarse que todo esté bien con los documentos o que realmente son ustedes un estudiante o que todo está en orden. Tienen que mirar más de cerca todos sus documentos, sus registros. No les voy a decir todo lo que van a hacer si van. Normalmente revisan con más cuidado los documentos, los inspeccionan, quieren cerciorarse que todo esté en orden. No es el fin del mundo, en pocas palabras. Sí, así es. ¿Qué documentos específicos necesitan los estudiantes durante la entrevista? Un recordatorio rápido. Necesitan su pasaporte, necesitan su I-20, documento esencial, el formulario I-20. Necesitan la hoja de confirmación de su solicitud de DS-160, que hayan pagado esa cuota. Necesitan su recibo de la cuota, que hayan pagado la cuota por solicitud de visa, los $160, y llevarse también el recibo de la cuota de I-901. Pueden traer documentos adicionales, documentos financieros, documentos de la escuela en donde están cursando ahora. Documentos esenciales son pasaporte, I-20 y los distintos recibos donde se acusan los pagos que se requieren. Y conforme se preparan para esta cita, para la visa, puede estar causando un poco de angustia. Nancy, ¿debe preocuparles este proceso? No, por favor, no se preocupen, por favor, no se preocupen. Queremos que los estudiantes tengan éxito. Así es que queremos darles la posibilidad de contarnos esas 4 cosas: quiénes son, qué quieren hacer, cómo van a pagar por sus estudios y qué planean hacer cuando terminen. Eso es lo que necesitamos de ustedes. Y realmente queremos que los estudiantes vengan a Estados Unidos. Eso nos gusta mucho. Muy bien, qué buena acogida. Se nos ha acabado el tiempo. Tandice y Nancy, ¿tienen ustedes algunos comentarios finales para nuestros televidentes? Recuerden que todo lo que hemos dicho el día de hoy y cualquier otra pregunta que se les ocurra sobre visas para estudiantes, pueden contestárseles en el sitio web travel.state.gov, que es el sitio de asuntos consulares, y también dirigirse al sitio web del embajado consulado, ahí donde van a presentar ustedes su solicitud. Y por favor, siéntanse que son ustedes bienvenidos a hacer su solicitud para la visa y que los recibiremos bien aquí en Estados Unidos como estudiantes. Tandice, bueno, es importante saber que aunque estas reglas sobre cuestiones migratorias pueden ser complicadas o pueden cambiar, pueden mantenerse actualizados con la información más reciente en nuestro sitio web, Study in the States. Y sigan SBP en Facebook o Twitter. Y si tienen alguna preocupación o pregunta, pónganse en contacto con nosotros por teléfono o por correo electrónico. Quiero agradecer mucho a todos los que nos siguieron en todo el mundo por participar y presentar estas preguntas tan buenas. También quiero agradecer a Tandice y Nancy por estar con nosotros el día de hoy y darnos tanta información sobre la documentación para estudiantes. Gracias a las dos. Aunque la parte en cámara de este programa ha terminado, pueden ustedes seguir participando en este programa mediante chat y pueden ustedes hacerlo mediante Twitter con el hashtag Study in the United States, y busquen más información en educationusa.state.gov y en travel.state.gov para aquellos que quieren solicitar una visa de estudiante. Tendremos más programas con más información. Muchas gracias.